Hola, buenas tardes, bienvenidos al último Cineclub de Casa Mediterráneo del año 2020, este año tan complicado, tan complejo y que esperamos dejar atrás rápido y que entre un 2021 mucho mejor. Y hoy tenemos la segunda y última película del mes dedicada a la cinematografía de Eslovenia, un cine poco conocido, con no demasiada producción, pero que hemos tenido la suerte de disfrutar dos películas que nos han gustado bastante, especialmente esta última. Y como siempre, para debatir sobre la película de hoy, que es Consecuencias, tengo a mi compañera Flavia Bernárdez. Hola, Flavia. Hola Luis, ¿qué tal? Espero que tengan una buena fiesta y vacaciones este 2020 y que entremos con el 2021 un poquito mejor, con unas expectativas un poquito mejores que en estos A momentos. mí me gustó mucho un cartel que leí el otro día en la puerta de una farmacia que decía algo así: si no quieres un marzo de 2021 como marzo de 2020, no tengas unas navidades como las de 2019, ¿no? Es decir, prudencia, todos queremos ver a nuestros familiares, abrazarnos, pero hay que esperar un poquito a que llegue esa vacuna y que poco a poco podamos volver a la normalidad. O sea, que mucha prudencia estas navidades, porque parece que los datos están bajando un poquito, pero ya sabemos que la falta de distancia social, la falta de mascarilla, la falta de ventilación son este virus terrible. Entonces vamos a intentar entre todos que estas navidades pues cortarnos un poquito, y si no podemos vernos demasiado, pues ya nos veremos con más seguridad en unos meses, ¿vale? Entonces, pequeño consejo desde Casa Mediterráneo y desde Imajoven para que estas navidades pues tengamos prudencia. Bueno, vamos a hablar de lo que nos corresponde a nosotros, que es esta película eslovena, que nos ha sorprendido bastante. A mí me ha sorprendido más todavía incluso que es un debut. Es la ópera prima de Darko Stante. La verdad es que me parece mejor película que la que vimos hace 2 semanas, y que era de un director que llevaba 6 o 7 títulos a sus espaldas. Esta me parece un debut muy interesante. Es una exploración feroz de la sexualidad reprimida, la masculinidad y la influencia nefasta de las dinámicas de grupo y la pertenencia a los grupos. Primera visión de la película, ¿qué te ha parecido estas consecuencias, esta película eslovena tan directa y tan impactante? Pues a mí me ha parecido un retrato muy interesante sobre la adolescencia. Creíamos al principio que lo planteaba como una historia de un chico con problemas, que no vemos muy bien qué disfunción hay en su casa como para que tengamos en cuenta qué le está pasando a ese chico, ¿no? Que lo vamos descubriendo poco a poco, te lo va dosificando, ¿no? Desde el principio sí que te empieza a dar cartas, ¿no? De qué es lo que le pasa a este chico, pero tampoco lo asociamos de primeras con el tema de la película, o por lo menos con el tema del protagonista. Y sí que me pareció una película para hablar de ella, para que los jóvenes adolescentes también se sientan no identificados, sino que simplemente les interese. Tiene un ritmo interesante, en ningún momento se hace pesada, y la estética es una estética de cine social luminoso, creo. Y también me gusta el tratamiento pusilánime que le da a los personajes del centro social, ¿no? O sea, que más o menos parece que están casi como manipulados por los propios internos del centro. Me inquieta bastante la familia de él. No sé muy bien si la pareja, la madre, sí sé que es la madre, pero la pareja de la madre no sé si es su padre, parece que no. Y me inquietó sobre todo el final. La no aceptación de la madre a su condición, eso me afectó, porque para mí me parece que es como lo más importante y lo que explica que el chaval tenga problemas en su mente y en su forma de desarrollarse como adulto, ¿no? Bueno, tu intervención se parece a mi escritorio de mi ordenador, porque has abierto muchas ventanas. Yo siempre tengo Claro, muchas quería un ventanas poquito ahí. abiertas, y entonces vamos a ir poco a poco por cada uno de los temas que has tratado, y si quieres mantenemos un poco el suspenso sobre lo que más nos sorprendió de la película, que no lo esperábamos para nada, y menos una película procedente
de la antigua Yugoslavia, que es poco habitual el tratamiento de esos temas. Pero bueno, en primer lugar, has comentado, por un lado, el tema del ritmo de la película. A mí me parece que el director hace una ópera prima y se atreve con algo muy complicado, que es no hacer una trama sólida donde se nota un guión muy desarrollado, muy elaborado, sino que la película, en lugar de optar por la fortaleza de un guión sólido, opta más por la atmósfera, por la narrativa experiencial. Son pequeñas anécdotas que van sucediéndole al personaje desde antes de entrar en ese centro de internamiento por su comportamiento y todo lo que va pasando después. Son pequeñas anécdotas y creo que va muy bien para reflejar la vida de ese chaval. La vida de ese chaval se compone de pequeños momentos, no hay un plan en su vida, no hay un horario establecido, aunque sí que se lo establecen en el centro, pero cuando sale de allí no hay ningún plan, sino simplemente ir deambulando de una fiesta en otra, de una pelea en otra, de un trapicheo en otro, y creo que eso no es nada fácil de reflejar en una película, porque estamos acostumbrados a narrativas pues, más sólidas, donde vemos un poco el esqueleto del guión, y creo que es muy arriesgado lo que hace, y en mi opinión, no sé si es la misma que la tuya, creo que lo hace muy bien porque te sientes en la peripecia del chaval y viajas con él en ese viaje hacia su destrucción, hacia los infiernos, y al final, casi al final de la película, él tira de la cadena por un motivo en el inodoro y es un poco está tirando también, hemos visto cómo ha tirado de la cadena de su propia vida. No sé si piensas que el ritmo que le da y la estructura es la adecuada para contar lo que quiere el director. Sí, la estructura me parece muy interesante puesto que te ves un poco metido dentro de su vida, ¿no? De hecho, muchas veces cuando estaba viendo la película decía, es que no, o sea, es que está, o sea, con lo difícil que es la vida ya cuando una vez se hace adulto, desaprovecharla de esa forma complicándotela cuando era adolescente, es como un síntoma de idiotez, ¿no? De estupidez, de inmadurez, que es todo lo que le pasa a estos chavales, porque no solamente es él, sino es todos los que están ahí, ¿no? Ellos no entienden muy bien tampoco el cabreo y la ira que tiene cada uno de ellos hacia la vida, por qué están ahí, no te lo explica tampoco muy bien, algunos personajes sí que te lo explica, otros no. Te mantiene la intriga, ¿no? del pasado de los personajes, te muestra actitudes que no comprendes muy bien por qué vienen. O sea, falta como ahí como el background de cada uno de los personajes, que también está interesante que no lo cuenten, ¿no? Para precisamente poder no prever los comportamientos que hacen, las acciones que hacen, ¿no? Eso sí que me parece interesante también. Y bueno, cómo se desarrolla, cómo se descubre el pastel de lo que le ocurre y tal, me pareció estupendo, vamos, o sea, me gustó mucho cómo lo llevan y sobre todo también me gustó o me sorprendió que aparentemente un grupo de chavales que parecen todos los masculinos del mundo, todos los... o sea, es la masculinidad, una explosión de testosterona durante toda la película, o sea, sí, horrible, porque es continuamente pero enfrentamiento físico y verbal. Exacto, ¿no? Entonces me pareció muy fuerte que el tema de la película, que cuando quiera lo decimos, se vea tan naturalizado. O sea, no se vea como un tabú, realmente. O sea, se ve un tabú, pero para la manipulación, ¿no? De después, ¿no? Del final, ¿no? De la película. Pero no es un tabú entre los gallitos del cotarro, ¿no? O sea, eso me pareció sorprendente. Vamos a mantener un poquito más la intriga sobre el tema, si quieres. Y hay varios elementos interesantes. Creo que es muy interesante lo que has comentado de que prácticamente no tenemos información de por qué son así o por qué actúan de esa manera. Y eso creo que es muy interesante porque es un poco como te encontrarías tú a esas personas. Si te las cruzas por la calle, se comportarían así contigo y tú no sabes por qué son así. Y quizás no haya una explicación única de por qué se comportan así. ¿Vale? Eso por un lado. Luego también otra cosa muy interesante que has comentado de si esta película para quién va dirigida es muy interesante porque leyendo críticas, sobre todo en el ámbito del periodismo cinematográfico pues de la zona de los Balcanes, había muchas dudas sobre a quién va dirigida esta película, quién es su público objetivo, si son los chavales de la edad de los protagonistas para ver un poco lo que puede pasarles
o son los adultos para conocer mejor a esos chavales que los vemos sentados en un parque con la litrona, con los porros y no sabemos nada de ellos? ¿Tú a quién dirías que el director está pensando cuando hace la película? ¿A quién dirige la película o crees que no lo está pensando? La hace y ya está. Yo creo que, aparte de que la haga y ya está, no creo que esté dirigido a un público adolescente porque no tiene tantos ingredientes para que atraiga a un público adolescente. No tiene, no sé, tampoco me pongo el disfraz de adolescente, pero creo que el adolescente de la edad de los protagonistas no los veo viendo una película de este tipo, yo los marcaría más en la parte de autor, ¿no? De cine de autor en el sentido de cine social y de primeros planos y tal, aunque la forma de cómo rueda este director no son precisamente continuamente primeros planos, sino eso es otra cosa que comentar. Es una película, y tal. Exacto, que tiene un punto de cine de autor, pero su estética no es la típica de cine de autor. Es una película en donde se puede respirar más, a pesar de que es muy agobiante lo que se cuenta a nivel estético, fotográfico, ves mucho más que sus caras, ves su ambiente. Sí, es más, creo que más que el autor intenta meterse dentro de los protagonistas, lo que piensa va más por lo que hacen, ¿no? Más que lo que sienten o piensan por sus acciones. Y creo que también me imagino que es intencionado porque, claro, creo que si hubieran sido a lo mejor chicas las protagonistas, lo mismo sí que se hubiera metido más en temas más internos de qué pasa, etc. Pero, claro, a estos chicos seguramente lo educarán en el sentido de la practicidad, de ser fuerte y ser varoniles, etcétera, ¿no? Y esa parte a ser tierno, pues como que totalmente se la prohíben, ¿no? Se ve la relación, ¿no? del chaval que parece súper duro, un chaval que no se le puede poner nadie por delante porque se lo carga, vamos, básicamente, pero sin embargo tiene una debilidad que es su ratita. Entonces, claro, ves que él realmente no tiene su rata, vamos, con un rabo enorme, ¿va? O sea, que da miedo la ratita. Pero, sin embargo, es súper tierno con él. Se pone a ver fotitos de la ratita, etcétera. O sea, no ve fotos ni de la madre, ni vemos que tenga especial cariño por la madre. Más que nada tiene miedo a sentirse abandonado, eso sí. Aunque cuando toma una decisión va a saco con esa decisión. En eso sí que vemos que es un chaval coherente en el sentido de que pues no me vaya a ver más y no va a casa. Pero eso sí, es lo que te decía, que muestra su signo de debilidad y cuando muestra su debilidad, su kriptonita, van a por él. Vamos, eso es lo que se ha visto. Efectivamente. De hecho, lo que comentabas antes, algunos adolescentes que de nuestro entorno no nos imaginamos viendo esta película, a las adolescentes que conocemos, porque se asustarían de la propia película. Has hablado de algunos personajes secundarios que creo que son interesantes, ¿de acuerdo? Por un lado está sus padres, o por lo menos la madre, que sí que sabemos que la madre, nos quedan las dudas de si la figura paterna es su padre biológico o no. Y de nuevo vamos a ir un poco como en... A mí me recordó en un momento dado, que no tiene nada que ver, pero a la película 3 metros sobre el cielo, la película española basada en novelas italianas, que fue un gran éxito, con Mario Casas, en el sentido de que el personaje de la madre parece como más controladora, ¿no? Más preocupada de lo que le ocurre al chaval y quizá para sorprender a un público más latino la claridad con la que los padres no solo aceptan, sino que apoyan que ese chaval sea internado en un centro de control, ¿no? Eso me sorprendió bastante. Y luego la película, además, también tiene lo que has comentado. Los trabajadores del centro, yo creo que por un lado se muestra que están prácticamente dominados por los chavales y también se muestra la falta de recursos o la falta de autoridad que les da el Estado para poder enfrentarse a ellos, porque al final si ocurre cualquier cosa tienen que llamar a la policía. Ellos no pueden castigar ni pueden imponer ningún tipo de control más allá pues de quitarles un fin de semana o separarlos por grupos, pero no son policías, ¿no? Y eso también es interesante, visto a través de la película.
Pero si quieres vamos al tema que más nos sorprendió y que desde la primera escena, la película empieza in media res totalmente, en mitad de una fiesta con el chaval, enrollándose con una chica y en el momento en que van a tener sexo, él le dice que no puede y de hecho, lo que comentabas antes de la rata, tiene una foto de la chica y otra de la rata en el móvil y borra la de la chica, ¿de acuerdo? La de la chica. Y pensamos en ese momento, yo no llegué a pensar ahí en el tema, pensé pues que a lo mejor pues, pasaba de la chica o estaba cansado, yo qué sé, pero luego nos sorprende con un tema que no esperábamos, que es el tema de la homosexualidad que aparece en la película, que nos sorprendió muchísimo, que en un ambiente tan masculino, tan machote, tan testosterónico, la homosexualidad está bastante normalizada, pero además naturalizada. sí, aparece la figura de que yo llamaría del macarra fatal, haciendo una broma con la mujer fatal del cine negro, que es uno de ellos que manipula totalmente al protagonista a través del sexo, enamorándolo, provocándole el deseo hacia él, para conseguir a través de ese enganche sexual todo lo que quiere de él. Y a mí me pareció hiper original. Sí, además rompedura de estereotipos, ¿no? Y que funciona genial. O sea, no lo ve, o sea, te das cuenta de que está usando el estereotipo de mujer fatal, de ser fatal, cuando termina la película. Y dices, hostia, es que me la ha metido, o sea, como se dice, doblata, ¿no? Sí. Porque no te espera, o sea, lo ves tan natural, o sea, ves una película tan compacta que cuando terminas dices, vaya, o sea, es que el director se ha atrevido a plantear un estereotipo totalmente femenino, o sea, totalmente clásico de las mujeres son del unas cine manipuladoras. de Hollywood, del cine clásico. El cine de Hollywood, sí, a un chaval macarra, con problemas. Muy macarra. Muy macarra, sí. Así que eso me pareció muy interesante, la verdad. Sí. Ahí le doy un aplauso al director porque me parece un tratamiento interesante para una película de este tipo. Sí. Aparte, lo va a plantear de una manera muy gradual, no te estás dando cuenta casi. La primera pista es el rechazo que tiene el protagonista en la primera escena a esta chica que, o sea, además pone a una chica muy atractiva. O sea, que dice, es imposible que no le guste a esta chica. O sea, hay otro motivo por ahí. Y luego, en una de las salidas de fin de semana, hay otra chica del grupo pues que directamente le pregunta, ¿tienes novia? Porque me gustas y me quiero enrollar contigo. Y de hecho, al principio se enrollan, ¿no? Pero enseguida yo creo que este macarra fatal se da cuenta de las verdaderas inclinaciones sexuales. Debilidad, ¿no? De las tendencias sexuales del protagonista. Y primero le invita como una especie de trío, ¿de acuerdo? De trío cuarteto, pero al final las chicas son excluidas, ¿de acuerdo? Directamente son excluidas de ese entorno sexual y se establece una relación en la que vemos claramente al protagonista fascinado, enamorado, encaprichado de este macarra, que además incluso le habla de un viaje romántico a Ámsterdam, que es como loquísimo, ¿de acuerdo? Pero nos vamos dando cuenta de, sobre todo, que el gran tema de esta película es lo fácil que es manipular a alguien de una edad muy joven dentro de un grupo en el que hay gente con más control de la mente, con más capacidad de manipulación y al final lo que se está hablando como en muchas películas del cine clásico, desde los 400 golpes, porque tiene un punto de los 400 golpes también por ese internado, que al final muchas veces ocurre que estos chavales los separan de la vida normal porque no están sabiendo vivir en sociedad, pero allí digamos que se vuelven peores. Sí, se encuentran, al final es una relación de poder la que se han encontrado una dinámica totalmente destructiva, que incluso cuando ya se harta el personaje de todo aquello, se da cuenta de la manipulación que ha sufrido, de cuando se planta y dice que eso no va a pasar o que no ha hecho una cosa que le pidió que hiciera que no estaba bien, cuando ya vio realmente tanto que era manipulado como que las cosas que le pedía que hiciera no eran ciertas o eran exageradas o estaba haciendo algo
que totalmente no valía, o sea, ¿cómo te diría yo? Que totalmente era injusto, ¿no? Exacto, sí, que se da en ese cuenta mundo que le suyo, plantean hacer cosas injustas, cosas sí, que no le parecen sobredimensionada. Sí. adecuadas. Ujú. Porque claro, además la escala con la que comienza a manipularlo es al amigo íntimo, pidiéndole un poquito más de lo que realmente le había prestado, al enemigo, y ya luego va un poco a poco, pidiéndole más dinero y a un objetivo muchísimo más vulnerable y aunque no lo conociera, Y mucho más peor arriesgado. que su propia persona. Sí, Hay momentos en que tiene que el chaval le obligan, forzado por ese enamoramiento, a ir a pedirle dinero a una familia gitana, ¿de acuerdo? Y ya la violencia llega a altos límites, tiene a la madre sujeta, amenaza al niño, pero vemos que este chaval, dentro de que no nos iríamos de fiesta con él, con el protagonista, tiene un fondo que si hubiera podido ser tratado de otra manera, es un chaval que hubiera podido circular por otras autopistas de la vida. Porque hay un momento en que una vez que le ha quitado el dinero a esa familia, lo devuelve, ¿de acuerdo? Y ni siquiera tiene ese punto exhibicionista de ir a devolverlo en persona y pedir perdón y aparecer como ese samaritano, sino que simplemente lo deja en una de las macetas de la ventana de la familia. Entonces, esos son detalles de la película que me parecieron que no son... es cierto que hay partes de la película que son más tópicas, que son las partes de la delincuencia y de toda la parte del lumpen, pero todas las partes que describen con pinceladas al protagonista y a otros personajes creo que son auténticas, son emotivas y no parten de tópicos que el director ha visto en otras películas, sino que las convierten en auténticas, ¿no? Y creo que eso es interesante. Sí, incluso cuando hacen el primer asalto, ¿no? No sé si era una gasolinera o era a un bar con unos conocidos. Un bar, sí. Él desde el principio dice, pero vamos a devolver dinero, pero que va a llegar la policía, que nos han visto, pueden llamarle, no sé qué. O sea, está preocupado por lo que realmente las consecuencias que pueda tener. Y no creo que solamente hacia él, porque creo que a él como que le dan un poco igual volver a su casa, que después ya comprendemos por qué le da igual volver a su casa, porque claro, si la madre rechaza totalmente como es él, seguramente la madre habrá intentado ejercer una manipulación como el que le han ejercido al chaval, pero en este caso no tenía nada con qué manipularle, casi, ¿no? Porque realmente, ¿con qué le manipula a su madre? Si el chaval lo que parece que tiene es deseo de sexualidad, ¿no? Creo que en ese sentido, lo que también te muestra la película es cómo un tío, un chaval que parece súper duro, que parece que no tiene debilidades, que parece que va pues como un tren por la vida, es al final un chico súper manipulable, ¿no? Y tanto por su familia, por su entorno, por la sociedad, de cómo al final termina en ese centro, seguramente siendo manipulado por otros chavales, etcétera, etcétera. La película es muy sutil porque, si te fijas, como hemos dicho al principio, no nos dicen prácticamente nada de por qué el chaval es así, pero en una llamada telefónica casi al final de la película, porque al final lo que ocurre cuando este chaval, este protagonista, ya no quiere hacer lo que le obliga este chico que le domina, pues le hacen chantaje, le han filmado practicando sexo homosexual y entonces lo distribuyen por las redes sociales. Y ahí vemos un poco el origen de sus problemas, porque cuando habla con su madre por teléfono, mira que el chaval ha robado, ha pegado, ha hecho un montón de cosas terribles, pero lo que hace que la madre, digamos, que le ponga la cruz y le dice, tú ya no eres mi hijo, es descubrir que es homosexual. Con lo cual ahí vemos bastante de dónde vienen los problemas de ese chico. Claro, que no quería, como sabría que la madre era totalmente homófoba, no podía decirle que era homosexual. Entonces, claro, si se lo decía, descubría su debilidad. Y como descubría su debilidad, pues ya manipulación y de todo. Vamos, yo creo ahí un poco como que
descubre la tarta, ¿no? La guinda del pastel te lo pone ahí para decirte, después de muchas sutilezas durante toda la película del guión, en el final es como que te lo encaja todo, te lo cose todo y termina, me parece que de forma muy, muy poderosa, ¿no? Y no justificas, evidentemente, porque es injustificable su reacción final, pero podrías entender lo que le ha llevado a actuar así después de toda esa olla a presión que ha estado viviendo durante todo este tiempo. Es interesante ver un poco los personajes secundarios de los otros chicos que están también internados allí, porque se podría hacer una película con cada uno de ellos. Especialmente los dos personajes más que aparecen en la película como secundarios y que son más débiles o que son más expuestos a la violencia de los demás, que es el compañero de cuarto del protagonista y este chico alto que dices, realmente piensas, está mazao, súper fuerte, pero le soplan y se muere de miedo. O sea, realmente eso te llama mucho la atención de que al final está mucho en la cabeza de cada uno de los personajes, ¿no? Entonces, y la dinámica. Sí. Claro, estos dos chicos, ¿qué te parece un poco? ¿Crees que se podría hacer también una película sobre ellos? Porque creo que cada uno de los internos tiene su propia historia digna de una película. Sí, a mí me interesó mucho el compañero de habitación, ese chaval enclenque, pero alto, y que parece más sensible, ¿no? Que tenía pósters del movimiento Rastafari, sí. Tenía como una especie de... O sea, seguramente la descripción del personaje en el guión fuera bastante extensa, ¿no? Y me gustaría saber por qué ese chaval termina ahí, porque se le ve totalmente una persona normal, o sea, normal, es decir, una persona que no ha tenido problemas con la justicia, ¿no? Y sin embargo ahí está. Sí, la verdad es que sí. Luego también tenemos el personaje del Panda de Madrid, que eso iba a ir luego, lo del tema de la influencia del fútbol español. Quería cerrar como anécdota con esto. Ese chico realmente tampoco lo vemos como un poco el muñeco de pim pam pum, porque tampoco sabemos muy bien, no hay un diálogo con él de qué pasa ni nada, sino que simplemente un día se topa con el protagonista y en determinado momento pues van varios a machacarle, ¿no? La verdad es que ahí sí que tengo menos información de ese chaval. Del que sí me interesaron también fueron el por qué los bedeles, las personas que trabajan en el centro son tan pusilánimes, vamos, que no hacen, no sé, que no tienen como ninguna autoridad sobre los chavales. Me esperaba más personajes tipo hermano mayor en ese centro. Eso también sorprende en la película. Y es interesante porque no hay prácticamente personajes tópicos que te esperas que has visto en otras películas o en programas de televisión, sino que te refleja su propio universo, el universo que plantea. No sabemos qué es más cierto, no tenemos ni idea de si es más cierto los hermanos mayor o estos empleados que prácticamente parecen los internos ellos, que están sometidos por los chavales, ¿no? Pero eso es muy interesante. Totalmente, ¿no? Y no vemos tampoco las clases educativas que dan, son solamente formación profesional, no vemos que den algo un poco como, no sé, literatura, matemáticas, no, vemos solamente que se forman manualmente. Al principio, o sea, como que... cuando llega al centro, le dan como un horario. Sí que me acuerdo que incluía matemáticas e inglés por las mañanas. Vale. En algunos días, sí. Que como en ningún momento se veía y nada, solamente te insistían en que hacían taller como de soldadura y tal, pero claro, pensaba que solamente a esos menores de edad ya lo daban totalmente por perdidos y los entretenían ahí haciendo trabajos manuales, vamos. No, yo creo que es un recurso del director para precisamente, porque es lo que busca todo el tiempo, es vendernos el personaje tópico hipermasculino. Y claro, el personaje hipermasculino está soldando en un taller. Ahí es donde también pueden usar esos instrumentos como armas, porque los usan en un momento dado para amenazar, también para hacer bromas con todo lo que es la parte química y con tal. el gas mechero.
Y creo que es por eso, porque la película quiere todo el tiempo decirte, meterte en un ambiente hipermasculino y luego darte la sorpresa de cómo, La de hecho, bofetada. claro, de hecho, si te fijas, una pregunta interesante sería que en el fondo lo que está haciendo el macho alfa de ese grupo es utilizar la homosexualidad para sus propios intereses. Es decir, la Claro, pregunta claro. sería, ¿este chaval, el macho alfa, es homosexual realmente? ¿Es bisexual? ¿Le da igual todo? O sea, ¿cuál Le es da tu igual tendencia todo, lo sexual que real? quiere es el dinero, sí, 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 lo Efectivamente, que o sea quiere que... es el poder, la manipulación, sí, sí, vamos, básicamente se ve reflejado, bueno, y se ve reflejado muy bien en esa escena cuando ya había conseguido el dinero nuestro protagonista, Andrei, Sí, o André Alexei, creo que es. ya ha conseguido los 3.000 euros, creo que eran, de la Ujú. bicicleta que presuntamente vendió el manipulador a la familia gitana, Andrei. y teniéndolo él ya escondido y tal, va a comunicarle que no ha podido conseguir el dinero, que, Ujú. pues si no lo has conseguido, vuelve para allá y consíguelo. O sea, ahí ya se da cuenta que Ujú. realmente no le quiere ni nada ni lo desea, que lo que quiere es manipular. Y por eso Efectivamente. ya después devuelve el dinero. Ujú. Muy bien. Para terminar un poco, como anécdota, pues hablar un poco de la evidente huella española en los Balcanes por la intervención de los cascos azules españoles y demás, y la huella cultural, por lo menos del fútbol español en esa zona, porque es que los chavales no hacen más que sacar chándals y camisetas de el Real Madrid, el Barcelona y la selección española. Nos sorprendió mucho ver a este personaje tan negativo, tan horrible, con la camiseta de la selección española con la estrella de campeón, ¿no? ¿Nos quiere decir algo? No. No, No, y no bueno, queremos que un claramente. personaje sí se ponga esa camiseta, ¿no? No, pero básicamente también creo que también lo que te hizo un poco la película con la vestimenta de ese personaje en concreto, que es el manipulador, es que viene de una familia, no sé, o sea, o viene de una familia con pasta, o él consigue pasta continuamente para comprarse ropa cara, porque lleva continuamente ropa de marca, no solamente deportiva, sino ya también pues tiene un polo de Philip Perry, y vamos, que el chaval es de los que están ahí el que mejor viste, en el sentido de ropa cara. Entonces, Pero, no sé si eso te quiere decir lo que te he dicho de su origen o u otro tipo de comportamiento. hombre, como en cualquier película carcelaria, en cierto modo es una película carcelaria, siempre está el líder de los trapicheos. Entonces nos queda la duda, como tú bien dices, de si ese dinero proviene de la familia o proviene de todo lo que trapichea dentro del centro de correccional. Aunque me da a mí que sí que es de buena familia, porque la casa donde va el protagonista a verlo tiene como una puerta súper grande Sí. y ostentosa, que puede que Ujú. sea de... Nunca, o sea, llegamos a ver la casa de él alguna vez, pero en fiesta y a oscuras. Ujú. Entonces, de ahí realmente no puedo deducir si de la familia que es el Ujú. manipulador, pero sí que en la puerta me dio la impresión de que vivía como una especie de castillo, por lo menos casa muy grande. Ujú. Y de hecho, todo esto que comentas de la ropa y demás se convierte en instrumento de, pues de intercambio para comprar otros elementos, para comprar droga, para comprar alcohol, para irse de fiesta. Y de hecho, a los chavales más débiles del centro, cuando no pueden pagar en metálico, pues les quitan la ropa, le quitan el móvil, que son un poco los bienes de consumo del trueque que funciona dentro de ese microcosmos que es el correccional. Sí, además también muy curioso la forma con la que tiene de manipular, o sea, de conseguir el dinero, ¿no? Que dice, pero si, o sea, le dice a Andrei, ¿no? Dame los 30 euros que le debes a Zola, o como se llame. Y el otro le contesta, pero si nada más que le debo 10. Y dice, no, pero es que fumaste su hierba. Y le dice el otro, pero si solamente le di una cara porque me la ofreció. O sea, como que pone cebos a sus víctimas para Claro. luego chantajearle y pedirle el dinero, porque sobre todo no se pueden negar, porque como tienes siempre pruebas de cosas, de debilidades de esas personas a las que le pide dinero para poder Claro. chantajearlas, pues hacer con ella, con estas personas lo que quiere, ¿no? Claro, porque ese sería otro tema de la película,
que es la grabación de vídeos como forma de chantaje dentro de ese microcosmos para denunciar debilidades, sobre todo pues debilidades que en ese ámbito pueden ridiculizarte, como el tener tendencias homosexuales, que de hecho lo que utiliza el macho alfa es eso, o sea, digamos que utiliza su atractivo sexual para tener a todo el mundo dominado, ¿no? Que es un poco una vuelta de tuerca magnífica, maravillosa, del prototipo de la mujer fatal del cine negro americano, que yo he visto muy pocas o ninguna vez en el cine en general, y me ha parecido súper interesante lo que propone Darko Estante en esta película, que nos ha gustado bastante, ¿verdad, Flavia? Como conclusión, lo recomendamos, Sí, ¿no? a mí me gusta. Sí, yo la recomiendo. Y sorpresa, además. O sea, nos ha sorprendido. Bueno, pues que concluimos aquí las sesiones del año 2020 y ya nos veremos Quiero recordar que, bueno, en enero lo que tenemos, eso sí seguro, es cine de Marruecos. Nos vamos a una latitud muy diferente. Y si no recuerdo mal, la próxima sesión ya será el 20 de enero. Dejamos pasar un poquito las Navidades, también las rebajas y la cuesta de enero, que andamos todos un poco dispersos. Y el miércoles 20 de enero tendremos la siguiente sesión del Cine Club, que ya será con cine marroquí. Nos despedimos de las personas que nos siguen a través del canal. Les deseamos feliz Navidad, feliz Año Nuevo y que el año 2021 sea por lo menos un poquito mejor que el 2020. ¿Tú quieres también saludar a nuestros escuchantes, a nuestros seguidores? Sí, que tengáis muy buenas, felices fiestas y que la paséis como bien podáis, felizmente y lo más sanos posible. Muy bien, pues muchas gracias por seguirnos y nos vemos ya en el 2021. Hasta luego. Adiós. Adiós.